Sus manos temblaban mientras sacaba su último dólar. No le quedaba nada más que los débiles llantos del pequeño gatito. Le destrozaron el corazón. Sin pensarlo dio todo para salvarlo. No tenía idea de que su destino acababa de cambiar para siempre. La gente se reía de su estupidez excepto un hombre, un multimillonario CEO que había rechazado a todas las mujeres antes, pero ahora no podía apartar la mirada. La chica que ignoraban estaba a punto de convertirse en su reina y nada volvería a ser lo mismo. Antes de que empecemos como este video y comenta desde donde lo estás viendo, tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora comencemos. Se sentó afuera en el banco frío, dedos agarrando los bordes de su chaqueta gastada. El aire de la noche mordió su piel, pero no le importó. Todo lo que podía pensar era en la pequeña vida luchando por sobrevivir detrás de las puertas de la clínica. Había dado todo lo que tenía, su último centavo, su última esperanza. Sin pensarlo dos veces, el hambre la carcomía, el agotamiento pesaba sobre sus hombros, pero nada de eso importaba. La puerta de cristal se abrió con un crujido. El veterinario salió quitándose los guantes. Su rostro era ilegible y por un segundo su corazón se detuvo. Él es débil, dijo, pero lo logrará. El alivio la inundó. Sus piernas casi cedieron mientras dejaba escapar un suspiro tembloroso. Gracias, susurró. Se asomó dentro y vio al gatito acurrucado en una manta cálida. Era seguro, eso era todo lo que importaba. Se giró para irse sin saber dónde dormiría esta noche, pero contenta de haber hecho lo correcto. No notó al hombre parado cerca del mostrador de recepción. Él había estado observando todo el tiempo. Su traje caro lo hacía destacar, pero nadie lo notó, nadie excepto ella, y cuando sus ojos se encontraron algo cambió. Él había visto innumerables mujeres que perseguían la riqueza, mujeres que fingían preocuparse, pero esta chica, ella había renunciado a todo por un animal indefenso sin garantía de nada a cambio. Él no creía en el destino, él no creía en el amor, pero en ese momento por primera vez no pudo apartar la mirada. Ella pasó junto al inconsciente de los pensamientos que corrían por su mente. Él había sido criado para ver el mundo de cierta manera: dinero, poder, lógica. Las emociones eran debilidades. Él había rechazado a cada mujer que había intentado acercarse a él, seguro de que solo querían su riqueza, pero esta chica, ella había gastado su último centavo en un gatito. Se encontró saliendo justo cuando ella desapareció por la esquina. El conductor abrió la puerta del coche, pero no entró. En su lugar, observó la calle. Algo dentro de él se sentía incómodo. Ella se había ido. Ni siquiera sabía su nombre, pero algo le decía que no sería la última vez que cruzarían su camino. No durmió esa noche. La imagen de la chica lo persiguió. La forma en que sus ojos se llenaron de alivio cuando escuchó que el gatito sobreviviría. El agotamiento en sus pasos mientras se alejaba. Había visto desesperación antes. Había visto lucha, pero nunca había visto a alguien dar tan desinteresadamente sin esperar nada a cambio. A la mañana siguiente se encontró marcando un número antes de poder detenerse. El veterinario contestó. Su voz era tranquila y profesional. La chica de la noche anterior. Dijo, ¿la conoces? Hubo una pausa. No dejó su nombre. El veterinario respondió. Solo le importaba el gatito. Apretó la mandíbula. Por supuesto que no había dejado su nombre. No había querido reconocimiento. No había querido nada, pero eso solo lo hizo más decidido. El día pasó en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas, pero su mente estaba en otra parte. Había pasado años creyendo que el amor no era más que una distracción, que las emociones eran debilidades. Había rechazado a cada mujer que intentaba acercarse a él. Seguro de que solo les importaba su riqueza, su poder. Él tenía un imperio con lógica y estrategia. Nunca dejó que las emociones dictaran sus decisiones, pero esto era diferente. Por la noche se encontró de nuevo en la clínica veterinaria. El gatito estaba acurrucado en su pequeña cama, seguro y cálido. Lo lavó por un momento y luego se giró hacia la recepcionista. La chica, dijo algo. ¿A dónde iba? La recepcionista dudó. Ella preguntó si había un refugio cerca, su estómago retorcido. Había asumido que tenía un hogar al que regresar, pero ahora estaba claro que había renunciado a todo, incluso a la seguridad, solo para salvar a un animal indefenso. Esa noche se sentó en su ático mirando el horizonte de la ciudad. Su mundo siempre había sido simple: tratos, negociaciones, poder, pero ahora se sentía vacío. A la mañana siguiente hizo una llamada. En cuestión de horas,
Su equipo de seguridad estaba buscando en todos los refugios de la ciudad. No encontraron nada, era como si hubiera desaparecido y luego, 3 días después, la vio, estaba sentada en los escalones de una biblioteca, un libro en su regazo. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de su abrigo en busca de calor. Parecía perdida en sus pensamientos, completamente inconsciente del mundo que la rodeaba. Su corazón latía con fuerza. Había encontrado ella, pero ¿qué diría? Se había pasado la vida evitando emociones, manteniendo a la gente a distancia, y ahora por primera vez no quería nada más que acercarse. Dio un paso adelante. Ella levantó la vista, sus ojos se encontraron, y todo cambió. Ella parpadeó como si tratara de ubicarlo. Él pudo ver la vacilación en sus ojos, el cálculo silencioso de alguien que había aprendido a no confiar demasiado. Fácilmente dio otro paso adelante. Su corazón latía con fuerza como nunca antes. Había cerrado tratos de 1.000 millones sin sudar. Pero ahora, de pie frente a ella, sintió una sensación desconocida de incertidumbre. «Eres el hombre de la clínica», dijo finalmente, su voz suave pero cautelosa. Él la sintió observando cada detalle de su rostro. Parecía agotada, como si dormir hubiera sido un lujo. No podía permitirse el mismo abrigo que había usado esa noche. Estaba envuelto firmemente alrededor de ella, aunque el aire de la tarde no era lo suficientemente frío como para advertirlo. Se preguntó si lo estaría usando porque era el único calor que tenía el gatito. «Está bien», dijo observando su reacción. Sus hombros se relajaron ligeramente, un destello de alivio cruzando su rostro. «Me alegro». Él quería preguntarle tantas cosas: dónde se había estado quedando. Ella tenía a alguien a quien recurrir. ¿Por qué había sacrificado tanto por un animal indefenso? Pero él sabía que presionar demasiado solo la haría retroceder. En cambio, tomó un enfoque diferente. «Nunca me dijiste tu nombre». Ella dudó y finalmente dijo Emma. Le sentaba simple pero fuerte. Él le ofreció la mano. «Soy Alexander». Ella miró su mano por un momento antes de estrecharla suavemente. Sus dedos fríos contra su piel. «¿Lees mucho?», preguntó mirando el libro en su regazo. Ella asintió. «Las bibliotecas son cálidas y silenciosas, y los libros». Su voz se fue apagando antes de negar con la cabeza. «Ayudan». Él sabía a qué se refería sin que ella necesitara explicarlo. Los libros ofrecían escape. Un lugar donde las luchas de la realidad podían olvidarse, aunque fuera por un rato. Un silencio se extendió entre ellos antes de que finalmente dijera: «¿Me dejarías invitarte a cenar?». Su expresión cambió instantáneamente. Su guardia volvió a su lugar. «No puedo aceptar caridad». Él había esperado esa respuesta, pero no facilitó las cosas. «No es caridad», él dijo. «Es la cena». Ella lo estudió cuidadosamente. «¿Por qué?». «Porque me fascinas. Porque he pasado mi vida rodeada de personas que solo ven mi riqueza, pero te alejaste sin siquiera saber quién soy. Porque por primera vez en años quiero conocer a alguien más allá de los negocios y las transacciones». Pero él no dijo nada de eso. En su lugar simplemente dijo: «Porque te debo una por salvar a ese gatito». Ella dudó y finalmente asintió lentamente. «Está bien». El alivio lo inundó. Hizo un gesto hacia un auto estacionado junto a la acera, pero ella negó con la cabeza. «Prefiero caminar». Ocultó su sorpresa y se puso a caminar junto a ella. Mientras caminaban se dio cuenta de algo: esta era la primera vez en años que había dado un paseo sin un propósito, sin un destino, y extrañamente se sintió bien. Por primera vez en mucho tiempo él no estaba liderando, simplemente la estaba siguiendo paso a paso hacia lo desconocido. Mientras caminaban uno al lado del otro, la luz de la ciudad brillaba a su alrededor, proyectando largas sombras en el pavimento. Nunca antes había prestado atención a las calles de esta manera. Normalmente estaba en el asiento trasero de un auto de lujo, moviéndose rápidamente de una reunión a la siguiente, pero esta noche era diferente. Esta noche simplemente era un hombre caminando con una mujer que sin saberlo había cambiado algo dentro de él. Emma se movió con tranquila confianza, aunque podía ver la forma en que ocasionalmente se frotaba las manos tratando de luchar contra el frío. Tomó nota mental de ello, pero no dijo nada. Ya había aprendido que ella no era alguien que aceptara ayuda fácilmente. Después de unos minutos lo condujo hacia un pequeño restaurante familiar escondido.
Entre edificios grandes era el tipo de lugar que la mayoría de la gente pasaría por alto, pero tenía una calidez que los restaurantes caros nunca podrían replicar. El aroma a pan recién horneado y sopa hirviendo llenaba el aire. Cuando entraron, una camarera saludó a Emma con una sonrisa de vuelta. Emma asintió. Traje a un amigo. La mujer miró a Alexander y pareció reconocerlo, pero para su sorpresa no dijo nada al respecto. En cambio, simplemente los condujo a una mesa en la esquina. Emma cogió el menú, aunque estaba claro que ya sabía lo que quería. Alexander la observó mientras escaneaba las opciones cuidadosamente, considerando cada elección. Se le ocurrió entonces que esto no se trataba solo de preferencia, se trataba de aprovechar al máximo el poco dinero que tenía. Cuando la camarera regresó, Emma pidió un tazón de sopa simple y un trozo de pan. Alexander, a pesar de nunca haber comido en un lugar como este antes, siguió su ejemplo. No tienes que hacer eso, dijo después de que la camarera se fue. Has que pedir algo pequeño solo porque lo hice. Sonrió levemente. Tal vez solo quería probar algo nuevo. Ella no respondió, pero él podía decir que lo estaba intentando para entenderlo. Su comida llegó rápidamente, y mientras comían la conversación fluyó más fácilmente. Emma habló sobre libros, sobre los que la habían formado, sobre las historias que la habían ayudado a superar tiempos difíciles. Él escuchó fascinado. Nadie me había preguntado sobre esto antes, ella admitió en un momento. Entonces han estado haciendo las preguntas equivocadas. Él respondió. Ella lo miró, luego realmente lo miró, y algo en su expresión se suavizó. Cuando terminaron de comer, Alexander tomó la cuenta, pero Emma fue más rápida. Pagaré la mía, ella dijo firmemente. ¿Puedes dejarme? No, ella negó con la cabeza. Esto es importante para mí. La estudió por un momento, luego asintió. Se dio cuenta, no se trataba de orgullo, se trataba de aferrarse a la poca independencia que le quedaba. Cuando salieron, el aire era incluso más frío que antes. Sin pensarlo, se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Ella se puso rígida de sorpresa. No tienes que hacer eso, ella dijo, su voz más baja. Ahora lo sé por primera vez. Esa noche ella no discutió, en cambio se ajustó el abrigo más a su alrededor. Una aceptación silenciosa. Caminaron un poco más antes de detenerse finalmente frente a la biblioteca donde la había encontrado antes. Se giró hacia él vacilando. Me lo pasé bien esta noche, admitió. Yo también. Un silencio se extendió entre ellos, lleno de algo que ninguno de los dos pudo definir. Debería irme, dijo finalmente. Él asintió, aunque una parte de él no quería que la noche terminara. ¿Te veré de nuevo? Ella dudó y luego ofreció una pequeña sonrisa. Tal vez, y con eso desapareció en la biblioteca, dejándolo allí parado, preguntándose por qué esta mujer este momento se sentía más importante que cualquier otra cosa en su vida. Alexander se encontró mirando las puertas de la biblioteca mucho después de que Emma hubiera desaparecido dentro. La ciudad a su alrededor seguía adelante. Coches pasando, gente riendo. El mundo continuaba como si nada hubiera cambiado, pero algo había cambiado dentro de él. Había pasado su vida haciendo tratos, controlando resultados, asegurándose de que todo saliera según lo planeado, pero esta noche, por primera vez en años, se había soltado. Había seguido a un extraño, a un mundo desconocido, y de alguna manera se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Cuando se giró para irse, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró al principio, luego lo sacó a regañadientes. La pantalla se iluminó con mensajes de su asistente recordándole reuniones, obligaciones, responsabilidades. Lo esperaban en algún lugar. Se esperaba que fuera alguien, pero por primera vez se preguntó si algo de eso importaba. A la mañana siguiente, Alexander estaba sentado en su oficina mirando por las ventanas del piso al techo que daban a la ciudad. Su escritorio estaba cubierto de documentos, informes, acuerdos esperando ser firmados, pero su mente estaba en otra parte. El eco de la voz de Emma, la forma en que se había aferrado a su abrigo como si fuera el primer calor que había sentido en mucho tiempo, se quedó con él. Señor, la voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. Se giró. Sí, hay alguien aquí para verlo. No tiene una cita, pero dice que es importante. Él ya lo sabía. Su corazón latía con fuerza mientras se ponía de pie. Envíela. Emma entró en la oficina, su postura tensa, sus dedos agarrando la correa de su bolso. Parecía fuera de lugar entre los muebles elegantes y los pisos pulidos, pero para él ella era lo único en la habitación que se sentía real. No debería estar aquí, dijo de inmediato. No sé por qué vine. Se movió hacia ella. Me alegro de que lo hayas hecho. Dudó y luego suspiró. Estuve en la biblioteca anoche tratando de concentrarme, pero seguí pensando en todo sobre ti, sobre por qué alguien como tú querría sentarse en un pequeño restaurante y escuchar a alguien como yo hablar de libros. Porque quería
dijo simplemente. Tragó saliva con dificultad. No sé qué esperas de mí, no espero nada, le aseguró, solo quiero conocerte. Ella negó con la cabeza, incredulidad en sus ojos. La gente no solo quiere conocer a alguien sin una razón. Tal vez estoy cansada de razones, admitió. Ella lo estudió durante un largo tiempo como si tratara de encontrar una mentira escondida en sus palabras, pero no había ninguna. Finalmente, dejó escapar una suave risa, aunque estaba mezclada con incertidumbre. No sé qué hacer con esto, confesó. Entonces no hagas nada, dijo, solo deja que sea un estiramiento silencioso entre ellos. Pero no fue incómodo, era algo más, algo frágil y nuevo después de lo que pareció una eternidad. Ella asintió, está bien, una pequeña y simple palabra, pero se sintió como una puerta que se abre, un comienzo. Exhaló, dándose cuenta solo entonces de cuánto había estado conteniendo la respiración. ¿Te gustaría almorzar conmigo?, preguntó. Ella se mordió el labio como si todavía lo debatiera. Entonces, para su alivio, asintió, sí, y, con eso, el peso que había estado cargando durante años parecía un poco más ligero. Emma se sentó frente a Alexander en el tranquilo rincón de un pequeño café. Diferente del restaurante donde se conocieron por primera vez, este lugar tenía estantes de iluminación, alineados con libros y una atmósfera tranquila que hacía que el mundo exterior pareciera distante. Removió su té distraídamente mirando el vapor elevarse, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido en los últimos días. A sentarse sobre sus hombros Alexander por una vez pareció inseguro. El hombre que había construido un imperio, que tomó decisiones que dieron forma a industrias, ahora estaba sentado frente a ella esperando que hablara. No perteneces a mi mundo, dijo finalmente, y yo no pertenezco al tuyo. No pareció sorprendido pero tampoco convencido. Tal vez por eso nos conocimos, soltó una suave risa, sacudiendo la cabeza. Así no es como funciona la vida, dice. A quien desafió. Ella suspiró frotándose las sienes. He pasado toda mi vida tratando de sobrevivir, nunca he tenido el lujo de soñar más allá de lo que está frente a mí. Su expresión se suavizó. Luego déjame mostrarte que puedes. Sus ojos se levantaron hacia los de él buscando cualquier rastro de piedad, pero no encontró ninguno, solo sinceridad. No entiende, susurró, gente como yo no podemos tener historias como esta, no podemos simplemente entrar en una vida como la tuya y esperar que funcione. Alexander se inclinó hacia adelante. Emma, pasé años creyendo que el dinero y el poder eran las únicas cosas que importaban, que si seguía construyendo, seguía avanzando, eventualmente me sentiría completo, pero entonces te conocí y por primera vez dejé de moverme, dejé de perseguir algo que nunca me haría feliz. Me haces querer estar quieto, me haces querer ser mejor. Su respiración se atascó. Nadie le había dicho algo así antes, nadie la había mirado como si valiera más que sus luchas. Pero, ¿y si esto no funciona?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y si sí? Contó. Un largo silencio se extendió entre ellos, el pasado, las dudas, los miedos, todos se alzaban como barreras invisibles entre ellos. Pero entonces lentamente Emma se inclinó sobre la mesa, sus dedos rozaron los del vacilante al principio, luego firme. Alexander dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Vamos paso a paso, dijo suavemente. Ella asintió sin confiar en sí misma. Para hablar por primera vez en su vida estaba dispuesta a creer que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría estar destinado para ella.